Coronavirus, egocentrismo y radicalismo del mercado. La crisis actual es el síntoma de nuestro egocentrismo. No estoy hablando de la crisis sanitaria, sino de la descomposición del sistema, del pánico, del miedo y de la ceguera por las verdaderas razones que están detrás de este drama global. Podría ser una película de Groucho Marx y Fellini. ¡Qué combinación! La gente compra papel higiénico para combatir un virus. El encierro de la gente en casas por razones no objetivamente justificadas. El corte de las libertades y la propaganda de que es mejor no tener relaciones humanas entre nosotros. Todas estas medidas bajan el sistema inmunológico. De este modo, su efecto es justamente lo contrario. Como un virus que ha matado a 11.184 personas en 125 días, que son 22 muertes por día, está creando un pánico que se desconoce en la historia. No hay una relación entre los muertos, nuestra reacción y aún menos de las medidas del gobierno. Comparando los muertos del coronavirus en relaciones con otras pandemias, en el mismo periodo, 125 días, la gripe normal mata entre 96.000 y 212.000 personas, con un resultado de casi 800 a 1.700 muertos por día. La malaria mata a 140.000 personas, son 1.400 por día. La depresión, 265.000 muertos, 2.100 personas al día. Y al final de todo, la pandemia más grave de todos, el hambre. 3 millones de muertos. 24.000 muertos por día. Y este ni siquiera es una nota de pie de página en las noticias diarias. El hecho es que la mayoría de nosotros no nos importa. No es parte de nuestra conciencia habitual. Por supuesto, todo el mundo dice, oh, que es terrible, deberemos hacerlo algo. Pero en el momento siguiente ya se olvidó y estamos ocupados con otras cosas. Es casi imposible tener una conversación racional basada en hechos científicos. Ya hay declaraciones para que se encierran a las personas que estén en contra de la visión oficial de la crisis actual. No hay una razón racional para nuestra justificación extrema al coronavirus. Por supuesto, hay un virus que va por ahí matando a gente, pero ¿por qué es tan diferente de las pandemias antes mencionadas? ¿Por qué las otras pandemias tienen tan poco impacto y el COVID-19 tanto? He identificado 8 razones principales. Razón número 1. La conexión directa con nuestra propia muerte. Razón 2. La tendencia destructiva del egocentrismo. Razón 3. El final de la zona de confort. Razón 4. La propaganda oficial. Razón 5.
La necesidad del capitalismo para destruir. Razón 6. La distracción de los problemas reales. Razón 7. La alineación de nuestra humanidad. Y finalmente, razón 8, la evolución necesita cambios. Razón número 1. La conexión directa con nuestra propia muerte. El coronavirus puede llegar a todo el mundo. No es una posibilidad lejana que no tenga nada que ver con nosotros. Todos sabemos qué es la gripe. Y el COVID-19 es una mutación de un virus de la gripe. La muerte es el gran enemigo en nuestra cultura. Incluso estando obsesionados con ella, ignoramos nuestra propia muerte casi por completo. No es parte de nuestra conciencia habitual. La opción repentina de que pueda estar en cada esquina quema al instante la estructura de represión de nuestra propia muerte y de los que amamos. Razón 2. La tendencia destructiva del egocentrismo. La conciencia del egocentrismo tiene una fuerte tendencia hacia la destrucción. Esta tendencia está bien documentada. La explicación más conocida es Der Todestrieb, pulsión de la muerte de Sigmund Freud. Hay una tendencia universal a destruir que es necesario para la evolución. Pero en combinación con el miedo egocéntrico a la muerte, el ego está obsesionado con dicha tendencia. Por esa misma razón, es muy difícil que una película se convierta en un taquillazo si no tiene una enorme destrucción y muchos muertos. Nos encanta el drama, mientras no sea el nuestro. Nuestra relación con la destrucción es como polillas volando hacia la luz. Lo que no podemos amar, lo destruimos. Cuando no podemos ser felices, destruimos. Esta es la maldición de la forma egocéntrica de vivir. Razón 3. El final de la zona de confort. Incluso cuando la política de austeridad, los recortes de la estructura social, la congelación de los salarios y algunas otras acondicionamientos incómodos han bajado nuestro nivel de vida, la mayoría de nosotros todavía viven en la zona de confort de las sociedades occidentales. Pero esto ha llegado a su fin. La realidad para la mayoría de las personas en el mundo, en que la muerte es parte de la vida cotidiana, ha llegado a nuestra sociedad protegida y nos golpea como el agua contra una roca. El sueño de poder seguir consumiendo sin interrupción fue reemplazado por el cierre del sistema económico y la represión de las libertades individuales. Ahora sabemos que todo puede llegar a su fin en cualquier momento. Razón 4. La propaganda oficial. La propaganda es información que se utiliza para influir en las personas. Ciertos grupos de interés crean una estructura de manipulación para obtener un resultado específico y controlar a las personas. Hoy en día la palabra propaganda es reemplazada por la publicidad y
la ingeniería del sentido. La clase dominante en cada sistema tiene un interés primordial para mantener a la gente en el miedo y crear separaciones entre las personas. Dicha clase es el 1% de la población mundial, que representa el radicalismo del mercado. También se llaman neoliberalismo. Ellos son los propietarios de la información oficial, los medios corporativos y de la estructura de entretenimiento. Divide et impera. Divide y vencerás. Está universalmente presente en todos los medios, con el bombardeo de información selectiva y, en su mayoría negativa, los grupos de interés, el 1%, están creando intencionalmente un campo de miedo. Aparte de la guerra, no existe mejor herramienta para crear miedo. Razón 5. La necesidad del capitalismo para destruir. El capitalismo conlleva destrucción como las nubes la lluvia. Es el mensaje claro de la historia. Para probar esto, solo tenemos que estudiar la historia de los Estados Unidos de América. La crisis actual proporciona una destrucción masiva y después podremos construir de nuevo. Este es el ciclo del capitalismo. Razón 6. La distracción de los problemas reales. El radicalismo del mercado necesita distracción de los problemas reales para esconder su verdadera cara. Este sistema es directamente responsable de los asesinatos masivos de millones de personas, de la alienación de nuestra humanidad, de todas las guerras actuales, de la destrucción del planeta y de una estructura social que quita la riqueza del planeta para que se beneficien unos pocos personas. 63 personas poseen la riqueza de la mitad de la humanidad. Con las palabras de Henry Ford: si el pueblo supiese cómo funciona el capitalismo, mañana tendríamos una revolución. Razón 7. La alienación de nuestra humanidad. La propaganda y la destrucción es parte de una campaña publicitaria para hacernos sentir impotentes y inútiles. No estoy diciendo que haya una conspiración global en marcha, nada de eso. Pero la clase dominante tiene bien definida su conciencia de clase. Incluso luchando entre sí mismos de manera más cruel, comparten un interés común, manipulándonos para garantizar su poder. Hablamos de la ingeniería del sentido. Hay alrededor de 7,000 think tanks, laboratorios de ideas. La CIA tiene miles de agentes de relaciones públicas. La industria publicitaria normal crea un campo de sentido artificial para que compremos cosas que no necesitamos. Y miles de agencias de la relación públicas están produciendo la realidad oficial.
Es por esto que la mayoría de las personas occidentales se sienten impotentes, cuando justamente sucede lo contrario. Nunca antes en la historia hemos tenido tantas opciones para crear una sociedad humana digna, sostenible, colaborativa y pacífica. Y finalmente, razón 8. La evolución necesita cambios. La evolución tiene una estructura. Lo que funciona se mantiene en su lugar y lo que no funciona se desvanece. Hemos creado un desequilibrio dramático en el planeta y cada vez que una especie crea dicho desequilibrio es reemplazada por otra mejor. No estoy diciendo que el coronavirus ha sido enviado de una forma rara por la naturaleza. Lo que estoy diciendo es que un sistema disfuncional no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y las circunstancias apoyarán un cambio necesario. Esta es la historia del planeta. Así de claro, adaptarse o desaparecer. Nuestra reacción al coronavirus refleja nuestro sistema disfuncional y nuestro comportamiento es el reflejo de lo que vemos. Nos gusta o no, nuestro sistema está enfermo y por este tenemos que pasar por un cambio radical. Esta es la belleza de la crisis. Es una gran oportunidad para quitar el absurdo y perverso radicalismo del mercado, superar nuestra conciencia egocéntrica y eso es lo más importante, crear una nueva sociedad